Con fervor pido me ilumines, Ilia, faro universal, que con tu virtud pueda unir cielo y tierra en alfarrus liáctico a la maestría del Iliatixi de Mamacama Huyi Racocha, en quien cristalizo mi avia yala, y que en mí se manifiesta el aura liáctica de Iliatixi del Taitacama, Jesucristo. Hágase la voluntad de la luz eterna. Alfa. Bueno, ¿cómo está su corazón de colibrí, mi gente preciosa? Hoy damos el inicio al tercer taller de este segundo nivel de educación en la cosmovisión andina. Bueno, como pueden ver, el título es Esencia Vital 1. Quizá para quienes no estén familiarizados con mi libro Adagio de Alejandría, que les comento estoy vendiendo en un formato digital a $5, pero de preferencia escríbanme por interno en mi canal, en mi perfil, quiero decir, de TikTok. De todas formas dejaré mis perfiles o redes sociales aquí, pero en realidad en el que es más probable que me puedan dar encuentro es en TikTok. Yo he escrito un libro llamado Adagio de Alejandría y en este hago un postulado en el que describo 12 aspectos que denomino artes filosofales que consolidan como si fueran pilares la construcción de una sociedad hacia el Sumak Causai. Aunque en realidad el tema es más complejo porque hay Alien Causai, Sumak Causai, pero bueno, en todo caso el término más conocido es Sumak Causai, así que para la constitución del Sumak Causai en sociedad hay 12 avatares o artes filosofales y uno de esos es la esencia vital. Y yo cuando describo la esencia vital me estoy refiriendo al plano cultural o digamos folclórico de una sociedad. En ese sentido, la esencia vital es algo que explora en realidad todos los avatares de una sociedad, pero desde una perspectiva cultural, porque por ejemplo tú puedes explorar todos los aspectos de una sociedad desde una perspectiva económica, pero será económica. En este caso es una exploración desde la perspectiva cultural, que en mi libro denomino como arte filosofal de la esencia vital. Pues bueno, en este caso, para culminar el módulo de antropología del segundo nivel, he planteado explorar la cosmovisión andina desde la esencia vital, pero dividido en dos partes. Es decir, va a haber esta primera parte, es decir, una observación de la cultura andina, y habrá una segunda parte que será el video conclusivo de este módulo o el cuarto taller de este segundo nivel. Bien, no quiero prolongarme más en esto, así que vamos con el tema. Bueno, como pueden ver, aquí tenemos una imagen ilustrativa de la arquitectura del Imperio Inca, que es uno de los aspectos más característicos y es bastante interesante. A mí me parece bellísimo cómo es la arquitectura inca, porque no se usa cemento como tal, sino que directamente las piedras se encajan de una manera muy perfecta una con la otra. En este eje temático está en primer lugar arquitectura, en segundo metalurgia, en tercero armamento, en cuarto navegación y en quinto está agradecimientos. Así que exploremos lo que es la arquitectura. En la arquitectura tenemos los siguientes subtemas, que la verdad no son pocos, pero me sentí fascinado de realizar este taller. Bueno, pues los subtemas tienen que ver con la arquitectura de Chan Chan, arquitectura Muqui, mampostería prehispánica, ventanas, acueductos incas, arquitectura ritual de Sigurats, Calanca o estancia Pucará o arquitectura astronómica Muyumarca. Bueno, esa es una referencia a la arquitectura astronómica, pero el Muyumarca me parece que es uno de los pucarás más interesantes que hay. También está el Ushnu, que es plataforma de Inca, chulpas, torres funerarias, tampu, recinto de estadía, canchas, plazas sagradas, chincanas, túneles colonial. Bueno, aquí está la arquitectura colonial y la arquitectura sagrada católica. Es decir, estoy haciendo un abreviado de los aspectos arquitectónicos de la cultura andina. Me parece que son los más destacables. Y le pongo una yapita que es un análisis sobre el castillo de coral que hay en Florida. Ya lo entenderán cuando lo vean. Así que vamos con lo que es la arquitectura de Chan Chan. La arquitectura de Chan Chan se basa principalmente en la construcción con barro.
pero se dice fácil, pero no creo que haya sido para nada fácil. De hecho, esta es la razón por la que no es muy común encontrar recintos arqueológicos de urbes construida a base únicamente de barro, pero en Chan Chan se puede encontrar un recinto arqueológico antiguo, es de hecho una ciudad antigua, probablemente milenaria, que fue construida a base de barro. Parece que es una ciudad con matices profundamente místicos, pero al ser tan antigua, dado que ni siquiera era activa en la época inca, ya para la época inca esto ya era un recinto arqueológico por lo que entiendo, entonces no se puede dar una interpretación tan fácil o al menos tan inmediata respecto a la simbología que hay en esta ciudad, pero créanme que es una ciudad llena de simbolismos, y así como ven estas imágenes, asimismo debe ser bellísimo verla en persona. Como ustedes pueden ver, también he puesto gráficos que destacan en qué lugar del mundo se encuentra esta ciudad. Es en el norte del actual Perú, como pueden ver en su zona costera. Pues bueno, sobre la arquitectura de Chan Chan. La arquitectura de Chan Chan se caracteriza por sus edificios construidos con bloques prefabricados de barro o adobe. Algunos de estos edificios tienen más de 10 metros de altura y contienen complejos sistemas de pasajes y callejuelas. Complejo arquitectónico de Chan Chan. Bueno, como pueden ver, en solo una pared, que no es para nada pequeña, está desarrollado un conjunto de motivos o alegorías que de hecho daría la impresión de que ilustran un arco iris, entre otras figuras que pueden estar diseñando aquí. Pero bueno, eso ya es algo que habría que interpretarlo de manera preferencialmente en persona. En cualquiera de los casos es una ciudad bastante antigua. Como dije, ya estaba en desuso incluso antes del surgimiento del Imperio Inca, pero realmente es un recinto arqueológico muy bello y de una valía espectacular para el estudio de nuestros pueblos milenarios. Ahora quiero explorar lo que es la arquitectura Muqui. En el pueblo de Caruapata, Jacas, Huano, en el actual Perú, resulta que hay un yacimiento arqueológico con características de mampostería inca que por la proporción de sus dimensiones se muestra como un edificio, como una edificación para muquis, que es la forma andina de referirse a los duendes. Con mampostería, para quien no esté familiarizado con ese término, me refiero propiamente a la forma de ensamblado entre piedra y piedra, digamos, ¿no? Eso sería la mampostería. Pues bueno, la mampostería inca, como conocerán, no usaba cemento, sino que las piedras estaban diseñadas de una manera que encajaban de una manera muy perfecta una sobre la otra. Y esto que ven aquí es una edificación que da la impresión de tener esta mampostería, y es de una proporción tan pequeña que ningún ser humano podría habitar ahí, por lo que se sospecha podría haber sido una estancia para muquis o duendes, porque muqui hace referencia al duende, que en la cultura andina también se tiene constancia de muchos relatos que hablan de ellos como hermanos menores. Bueno, aquí hay una imagen más referencial porque pues, la estatura de una persona normal en comparación con la estatura de esta edificación, que al parecer de hecho estaba sumergida bajo la tierra, pero ha sido recuperada o encontrada quizá no hace mucho. En todo caso, como pueden ver, hay como que pequeños aperturas que serían como ventanas, que son verdaderamente chiquitas y por las que ni madres puede entrar una persona humana. Esta es la razón por la que se tiene la leyenda, la perspectiva de que quizá era una estancia para duendes. Es difícil saberlo, ¿no? Pero al menos es una de las incógnitas que hoy me da el agrado de compartir con ustedes. Ahora sí hablemos de lo que es la mampostería inca. Aquí ya hago una corrección, por cierto, porque normalmente se escribe inca con C, pero yo prefiero la K con una comita arriba, que se leería como inca. Y esto es porque esto le da una resignificancia a un sonido que existe en el quechua. No se ha conservado también en el quichua, pero sí está presente en el quichua. Y es un sonido que diferencia algunas palabras claves en estos idiomas ancestrales, que si se leen desde la lectura hispana no se va a notar la diferencia fonética, por lo que van a aparecer la misma palabra. De hecho, tengo entendido que justo se da con la palabra huaca y la palabra huaca,
que me parece que Huaca hace referencia, me parece en una traducción, a las vacas o al ganado, pero Huaca, dicho así, hace referencia a lo sagrado, pero bueno, en realidad tiene una interpretación multifacética, porque Huaca puede referirse también, por ejemplo, a un cementerio. En fin, son pequeños detallitos que conforman parte de la comprensión andina en su totalidad. En fin, sobre la mampostería inca. La arquitectura inca se caracteriza por la exactitud de sus formas, su solidez, su simetría perfecta y por buscar que sus construcciones armonicen el paisaje de tal forma que asemeja a un maíz. Y es verdad, se parece a un maíz, pero ¿saben a qué también se parece? A una membrana celular. No sé si es que lo hayan visto, pero las membranas celulares es algo así, ¿no? Es como una célula encajada al lado del otro, al lado de otra célula me refiero, que es parecido a cómo encajan estas piedras entre sí. Y de hecho esta es la razón en macro del por qué se ve como un maíz, porque básicamente un maíz replica la estructura de una membrana celular, algo que me llamó mucho la atención. Por cierto, estas que ven aquí son piedras encajadas en la fortaleza de Sacsayhuamán, a las afueras del Cusco. Ahora exploremos sobre lo que son las ventanas. Las ventanas son trapezoidales, mejor dicho, ventanas trapezoidales de las habitaciones del Coricancha, que destacan por su arquitectura imperial inca. Bueno, esto es una imagen ilustrativa del Machu Picchu. Y como pueden ver, las ventanas tienen esta forma trapezoidal, que es trapezoidal, es justamente que son como una especie de rectángulo, pero que no es, digamos, muy recto, sino que está un poquito, digamos, es achatado en un sentido y es más pequeño en el otro, ¿no? Porque si se fijan en estas ventanas, en la parte inferior es un poco más ancho, pero en la parte superior es un poco más angosto. Por dar un ejemplo, es algo así como un huevo, ¿no? Que es más corto en su parte superior y más ancho en su parte inferior. Pues esto es más o menos lo mismo, pero en la forma de una suerte de rectángulo. A eso se le llama trapezoidal. Y pues como pueden ver, son ventanas grandes, a mi criterio muy hermosas, que se describen por esta característica. Ahora hablemos sobre lo que son los acueductos incas. Los acueductos incas se refieren a cualquiera de una serie de acueductos construidos por el Imperio Inca. Durante el Imperio Incaico se construyeron grandes acueductos para aumentar la tierra cultivable y proporcionar agua potable y baños a la población. Debido a la escasez de agua en la región andina, la gestión avanzada del agua permitió a los incas prosperar y expandirse a lo largo de gran parte de la costa del Perú. Tales estructuras, algunas de las cuales sobreviven hoy, muestran la avanzada capacidad de ingeniería civil e hidráulica de los incas. El agua provenía principalmente de ríos cercanos, pero también provenía de manantiales de agua dulce en las montañas. Los antiguos descubrieron que si desviaban ciertas cantidades de aguas de los ríos, entonces no tenían que preocuparse por la escasez de lluvias y la sequía, y también podían estimular a las plantas para que crecieran más rápido al obtener suficiente agua a tiempo. Los trabajadores cavaron túneles a través de montañas y cortaron canales en acantilados para completar el proyecto. Imagínense de lo que estamos hablando. En las temporadas en las que se derretía demasiada nieve de la montaña, las aguas de la inundación se llevaban a enormes depósitos de mampostería para su almacenamiento, canalizando el agua a sus ciudades y centros religiosos. Si se corta la imagen, discúlpenme, esto tiene que ver con que estoy en un lugar en el que el internet no me fluye de manera tan oportuna. No es normalmente el sitio donde yo realizo estos videos, pero bueno, es lo que tengo por ahora y al rato se va a interrumpir, pero no es gran cosa. Ahora aquí pueden ver una imagen ilustrativa de lo que son los acueductos incas. Bello, ¿no? Esto también son acueductos incas y estos probablemente no son tan conocidos. Y es que estos son para canalizar ríos subterráneos. Imagínense ese nivel de ingeniería que tenía la civilización inca. Ahora quiero hablarles sobre lo que es la arquitectura ritual de Sigurats. Las pirámides de Cahuachi son un complejo arqueológico en el desierto de Nazca, región de Ica, actual Perú. Cahuachi tiene un conjunto de estructuras piramidales, aldeas de plazas que se construyeron con adobe y piedra. El complejo piramidal de Cahuachi es más pequeño que
que las de otras culturas precolombinas como los incas, y sin embargo son impresionantes. La más grande mide aproximadamente 28 metros de altura y 200 metros de base. Las pirámides de Cahuachi son en particular valiosas dado que fueron uno de los centros ceremoniales más importantes de la cultura nazca, que floreció en el sur del litoral del Perú entre el siglo I y 7 después de Cristo. Estas pirámides y el complejo arqueológico de Cahuachi fueron en general el centro de la actividad religiosa y administrativa de la cultura nazca. Además, las pirámides de Cahuachi son importantes para la arqueología y la comprensión de los nazcas. Los arqueólogos han descubierto importantes evidencias de forma de vida, espiritualidad y estructura social de los nazcas en Cahuachi. Esto ha contribuido con avanzar en el conocimiento de esta cultura precolombina. Aquí tienen unas imágenes ilustrativas de cómo se ven las pirámides de Cahuachi, que era uno de los centros urbanos importantes de la cultura nazca, como ya les he mencionado antes. Y por favor, les pido que se memoricen el término zigurat, porque bueno, usamos el término pirámides de Cahuachi, pero en realidad cuando hablamos de una estructura escalonada, estamos hablando de lo que se le denomina un zigurat. Por ejemplo, las pirámides de Giza en cierta forma son zigurats, pero bueno, son zigurats tan gigantescos que no se nota a la distancia que es una estructura escalonada, pero lo es como tal. Quizá la referencia más exacta de lo que sería un zigurat para que se familiaricen son las pirámides mayas. Esos son zigurats, pero existen diferentes variantes. Esto, a mi criterio, es una variante de zigurat. Ahora hablemos sobre lo que son las calancas, que se traduce como estancia. Una calanca era una construcción típica de la arquitectura inca. Consistía en un recinto rectangular de hasta 70 metros de largo, mencionado como granero en las crónicas debido a su tamaño. Habrán sido graneros, pero en realidad también eran estancias en las que habitaban los ailius, me refiero a las familias. De hecho, yo tuve la oportunidad de ver una que todavía estaba en uso y sí tenía fines, digamos, quizá más ganaderos que de granero, pero digamos, tenía esta utilidad. Y es que al lado del Parque Nacional Cotopaxi hay una cooperativa para que, bueno, los que son hacendados o chagras dejen ahí a su ganado pastando al aire libre y de rato en rato van como chagras naturalmente a capturar al ganado. El hecho es que, dado que alguna vez un familiar mío era accionista de esta cooperativa, tuve la oportunidad de ir a verla junto con él y me encontré con un páramo muy hermoso, pero sobre todo ya en la parte alta de esta cooperativa estaba una calanca antigua. Evidentemente no era de construcción hispana. Los hispanos nunca, digamos, asimilaron estos conceptos arquitectónicos, o no que yo sepa, quizá algún que otro hispano híbrido de algún cacique, pero en lo general no era normal. Entonces, si ustedes llegan a ver alguna de estas estructuras, es de origen prehispánico. La que yo vi, de hecho, tenía todavía un techo de paja. Es una estructura muy parecida a esta, algo bastante largo y con techo de paja, pero tengo entendido que ahí tenían guardados, digamos, instrumentos para la labor del lugar. No tuve la oportunidad de acceder y ver qué hacían ahí. Tengo entendido que cuando hacen alguna festividad, la gente se reúne en la calanca y ahí es donde se dedican a hacer la celebración. Pero bueno, yo fui en una ocasión en la que no estaba abierta la calanca, no pude acceder a ella, pero sí estaba ahí. De hecho, lo que me dijeron es que según algunos relatos, incluso en esta calanca que les menciono al lado del Parque Nacional Cotopaxi, alguna vez residió, bueno, no me refiero a que vivió ahí, sino a que pasó la noche, Humboldt y su equipo. Recordemos que Humboldt fue el que dirigió la expedición geodésica, ¿no?, que dio con la mitad del mundo en Quito. Aquí hay otra imagen ilustrativa de cómo era una calanca. Ahí es donde pueden notar mejor la estructura del techo. Por si acaso no se nota bien, es paja. Quizá alguna persona piense que usaban teja, pero no. Hasta donde yo tengo entendido, los incas no tenían tejas, era paja lo que todavía usaban en los techos. Ahora hablemos sobre lo que es el Pucará, la arquitectura astronómica.
Y aquí tenemos el complejo arqueológico de Pucará de Chanquillo. El complejo arqueológico Chanquillo o Chanquillo es un observatorio solar considerado el más antiguo de América. El observatorio, creado por la cultura Casma Sechín y de una antigüedad de al menos 2200 años, está conformado por 13 torres alineadas de norte a sur. Se ubica en el Valle de Casma, en el distrito y provincia epónima en la región Ancash del Perú. Ahora, este me parece que es uno de los ejemplos más destacados de cómo funciona un Pucará, porque ustedes, si pueden darse cuenta en la segunda imagen que está a la derecha, podrán destacar un complejo arqueológico más o menos circular. En realidad no es necesariamente un círculo exacto, pero bueno, este anillo de murallas, desde aquí se podía ver, sea bien al atardecer o sea bien en la puesta del sol, como el Ti, también denominado Inti más popularmente, pero el término correcto, como les he dicho, es Ti o Tigi. Yo he creado el término Tigi, pero de eso hablaré en otro taller. El sol se ubica de una manera muy exacta a alguna de estas suerte de torres que está hacia el lado opuesto de la estructura circular. Entonces, a medida que el sol avanzaba en las fechas del año, salía o se ponía por diferentes torres anunciando que es tal temporada o fecha del año. Yo a continuación voy a dejar un video que lo explica de una manera más detallada y van a comprenderlo mejor. ¿Por qué 13 torres? El movimiento de traslación y rotación de la Tierra dura 365 días y su inclinación causa las estaciones del año. Si dividimos estos 6 meses entre las 13 torres, tenemos una separación de 14 días entre cada torre. Gracias a este aparente movimiento del Sol en el horizonte de ida y vuelta, en 6 meses las torres marcan con absoluta precisión no solo las fechas del año, sino también solsticios y equinoccios. Chanquillo está en Casma, Ancash. Es un ejemplo impresionante de astronomía prehispánica y nuestro legado de saber ancestral para el mundo. Ténganlo como una referencia para entender la naturaleza de las siguientes Pucarás, pues muchas Pucarás eran tanto una fortaleza militar como al mismo tiempo un templo dedicado al estudio de la astronomía. Ténganlo presente. Ahora aquí tenemos otro ejemplo de Pucará. Esta es la Pucará de Rumichuco en Quito, Pichincha, lo que sería el actual Ecuador. En el lado izquierdo está una imagen que muestra la estructura con una foto satelital, y en el lado derecho es una foto de cómo se vería en persona esta estructura. Justamente yo he realizado un paseo, digámoslo así, aunque en realidad es algo más didáctico, pero es algo así como un paseo educativo con los participantes de este ciclo de talleres, de este segundo nivel de talleres sobre la cosmovisión andina. Los que participaron se inscribieron también para realizar un paseo en conjunto conmigo a este sitio, lo cual ha resultado bastante ilustrativo. También recuerden que estos videos yo los subo tiempo después de haber culminado el ciclo de talleres. En realidad no me he tomado poco tiempo. Hago un adendum pequeño para mencionarles que hubo un inconveniente, dado que cuando yo culminé el ciclo de talleres, justo mi país, que es el Ecuador, bueno, mi verdadero país realmente es el Tahuantinsuyo, pero me toca convivir con el gobierno del Ecuador, y el gobierno del Ecuador, pues como es inútil porque está dirigido por, bueno, no quiero ponerme polémico ni político, así que me abstendré de decir todo lo que pienso sobre este gobierno, pero que se les quede claro que tuvo una función tan mediocre y corrupta respecto a la administración del sistema eléctrico que llegamos a tener apagones hasta 14 horas diarias. Entonces eso interrumpió bastante mi trabajo, porque apenas terminó estos apagones yo ya estaba en un ciclo electoral, porque yo milito políticamente en el Ecuador, en un movimiento del que me siento muy orgulloso de pertenecer, que es la Revolución Ciudadana, dirigido por el expresidente Rafael Correa y con la actual candidata presidencial Luisa González. Ojalá
en el futuro quien vea este video sepa que Luisa no solo fue candidata, sino que llegó a ser presidenta como tal. Bueno, el hecho es que por esto mi agenda se vio interrumpida y no pude realizar estos videos sino hasta ahora, y eso ha sido rebuscándome el tiempo con bastante esmero, pero bueno, lo he conseguido, así que aquí está el resultado. Aquí también hay otro ejemplo de un pucará. Este es el pucará, bueno, se le llama puca pucará. Me parece que está en el actual Perú. Aquí está el Muyugmarca en Sacsayhuamán. Todavía no se desfasa la imagen. Ahí está. Listo. Muyugmarca con Cusco de fondo. Bueno, el Cusco fue concebido en un principio como la silueta que ilustraría un jaguar, y tengo entendido que desde esta lógica hay una montaña que sería la que representa la cabeza del jaguar, y el Muyugmarca estaría posicionado donde quizá estaría la glándula pineal de este jaguar. No lo he contrastado todavía, pero tengo entendido que podría ser el caso, porque el Muyugmarca propiamente es el pucará que está en la cabeza del felino, del jaguar, y normalmente cuando ocurre esto se tiende a hacer una alusión a la glándula pineal, por lo que he podido constatar, pero esto es algo que en su momento les explicaré con mayor profundidad. Por ahora quiero que se familiaricen con esto porque Sacsayhuamán es una fortaleza espectacular, probablemente incluso anterior a la fundación del propio Cusco, en el sentido inca, digámoslo así, y la verdad guarda muchos enigmas, tanto en el sentido místico como en el sentido meramente antropológico. Aquí se puede ver una vista desde el cielo de cómo se ve el Muyugmarca y naturalmente la fortaleza de Sacsayhuamán. La fortaleza es toda la estructura en la montaña, y el Muyugmarca es la zona que ven anillada. Esa parte era propiamente el Muyugmarca. Ahora hablemos sobre lo que es el Uxnu o plataforma de Inca, el gran Uxnu del Cusco, es decir, este que ven aquí es el Uxnu de Cusco. Recinto desde el que hablaba el Zapa Inca. El Uxnu es una construcción en forma de zigurat, o más frecuentemente de plataforma, que usaba el Inca para presidir las ceremonias más importantes del Tahuantinsuyo. Piensen en la Plaza Roja de Moscú. No sé si estén familiarizados con cómo se realiza el desfile de la Victoria, que rememora la victoria contra la Alemania nacionalsocialista. Pues bueno, justo frente al Kremlin, que es la ciudadela, realmente no es solo un palacio, sino es una ciudadela gubernamental del país de Rusia, pues se conecta a lo que es la Plaza Roja, y tienen una especie de estancia parecida a este Uxnu que les muestro. No es idéntico, pero es bastante parecido, en el que el presidente de Rusia, o en su momento líder de la Unión Soviética, preside los eventos más importantes de la nación, como es el desfile de la Victoria. Entonces pueden homologarlo a aquello, es algo parecido. Aquí tenemos el gran Uxnu de Cusco, recinto desde el que hablaba el Zapa Inca. Abajo está otro Uxnu. Este me olvidé de mencionar de qué región es, pero este es otro Uxnu, no es el de Cusco. Pero habían Uxnus, les comento, porque me parece que sí es este. Habían Uxnus diferentes, eran un poco particulares, porque digamos el primero, el de Cusco, este es para hablarle a las legiones de los soldados o a los pobladores de la ciudad. Pero había un tipo de Uxnu que era diseñado para acoger aquí a grupos de diplomáticos de otros pueblos que venían a negociar o a llegar a ciertos acuerdos con el Inca. Entonces, en este protocolo que tenían los incas, el Inca se presentaba en un Uxnu, pero era un Uxnu no diseñado ya para un público gigantesco, sino para una comitiva de políticos o jerarcas de otros pueblos aledaños que llegaban a negociar con los orejones encabezados por el mismísimo Inca. El que ven abajo parece ser uno de estos ejemplos. Bien, ahora hablemos sobre lo que son las chulpas o torres funerarias. Chulpa o chulpar es una antigua torre funeraria de origen aymara y quechua, de base angular y redonda, construida originalmente para personas de alto estatus en la cultura aymara e incaica. Como pueden ver, son torres no pequeñas, sino gigantescas, con bloques de piedra enormes que obedecen a la mampostería inca. Tengo entendido que en algunos de estos incluso
hay altos relieves, lo cual es todavía más espectacular porque nótese que el alto relieve, es decir, es una especie de grabado, una especie de silueta hecha de manera que sobresale o se superpone a la piedra en la que está esculpida este alto relieve. Y asimismo existe lo que es el bajo relieve, que en cambio es esculpir una figura pero hacia adentro de la piedra donde se hace este bajo relieve que les menciono. Y el hecho de tener altos relieves en estructuras como estas es muy llamativo, porque si se fijan, la estructura de la piedra es lisa y muy exacta, y si es que hay un alto relieve significa que tuvo que haber pasado por un proceso un tanto complejo para llegar a ese punto. Ahora hablemos de lo que son los tampu o los recintos de estadía. En el Imperio Inca, un tampo, del quechua tampu, que significa alojamiento temporal, era un recinto situado al lado de un camino importante usado por los chasquis. Recordemos que los chasquis son los mensajeros del Imperio Inca que llevaban quipus, es decir, unos nudos que cifraban bien mensajes de diferentes tipos, y mientras estos recorrían el camino del chasqui, pues entonces cuando ya llegaba a un punto de cansancio estaban estos tampu para que pudieran descansar, y muy probablemente también ahí había un intercambio del quipu o de lo que sea necesario enviar hacia las diferentes regiones del imperio. Es decir, que aquí estaba esperando un chasqui, llegaba un chasqui de otra región, le daba el mensaje y el chasqui que ya estaba aquí partía hacia el destino correspondiente. Fíjense cómo está este tampu que se ve espectacular en medio de las montañas de lo que sería el actual Perú. Ahora también vamos a hablar sobre lo que es un cancha, que sería una plaza sagrada, o son las plazas sagradas. Los canchas eran lo equivalente a plazas de encuentro social entre las diferentes calancas, en plural lo correcto es decir cancha cuna y callan cuna, porque el cuna es para referirse en plural, ¿no? Entonces, como pueden ver en esta imagen ilustrativa, estaban las calancas puestas en un lado y en el otro, y en el medio había una plaza cuadricular en el que la gente socializaba, pero también muy generalmente solía estar dentro de esta cancha un monolito que era una huaca, la huaca regente del ayllu del que se estuviese tratando en ese momento. Aquí vamos a entenderlo mejor. Fíjense que aquí está el curi cancha. Este se caracteriza por tener dos canchas entre los templos. Bueno, el Curicancha era el templo del sol, aunque en realidad era el templo masculino. Había también un templo femenino. En todo caso, el Curicancha, que era el más destacado, el templo solar, tenía dos canchas. Uno, como pueden ver, se aproxima al borde del templo en cuestión, y el otro está interno, es cuadricular, y ahí se tiene constancia que existía una huaca, pero esta lamentablemente con el tiempo desapareció. Muy probablemente fue de hecho destruida o al menos trasladada, pero se pueden encontrar estructuras de estas características en otros yacimientos arqueológicos, y si es que en el futuro encontramos ciudades antiguas perdidas, devoradas por la tierra, muy probablemente obedezcan a este principio que les acabo de mostrar. Ahora hablemos sobre lo que son las chincanas o túneles. Las chincanas de Sacsayhuamán. Este es uno de los ejemplos más destacados de chincanas. Son túneles que se adentran en las montañas. Aquí se encuentran las momias de antiguos emperadores y sus tesoros olvidados por el tiempo. Incluso hay quienes narran que existen chincanas que llevan a ciudades subterráneas o a ciudades del inframundo en sí, o a planos diferentes de conciencia. Por ejemplo, tengo entendido que hay chincanas en unas de las islas del lago Titicaca que parecen conectar con una suerte de plano celestial propio de la cultura andina. Pero bueno, esto es algo que tendría que estudiársele de manera más alquímica. Yo entiendo el por qué hay un sentido en ello, pero no voy a conversarlo por ahora, porque no es el eje temático. Pero que sepan que existen estas chincanas. Esto de hecho ya lo traté en el primer taller de este nivel, con la historia de una persona, un huaquero. Los huaqueros son estos personajes que van a recintos arqueológicos olvidados a buscar tesoros antiguos que le pertenecen en realidad como patrimonio de la humanidad a la nación que es propietaria del recinto en cuestión, y
en última instancia, como digo, es patrimonio de la humanidad. Estos huaqueros son muchas veces criminales. Bueno, no diré necesariamente siempre, pero creo que en general lo son. Y digo no siempre porque también hay conocimientos antiguos que quizá en su momento habrían corrido riesgos si es que alguien no lo tomaba en custodio y, digamos, aunque estaba vendiéndolo a alguien, pero a alguien que le interesara para que lo coleccionara o algo, porque muchas reliquias fueron destruidas en su momento. Por eso es como que hago esa matización, pero en términos generales esos huaqueros el hecho es que hay la historia de un huaquero que justo se quiso meter a estas chincanas, a Sacsayhuamán, para encontrar tesoros en alguna tumba olvidada de incas antiguos, porque los hay. Se sabe que tienen acceso a cámaras fúnebres a través de estas chincanas, donde existen todavía momias, pero es muy inaccesible, dado que las chincanas son túneles muy estrechos en medio de las montañas. Entonces no te llega la señal. Lo único que puedes tener en todo caso es una linterna, pero te puedes perder fácilmente. Y además todo indica que están custodiados incluso por espectros. No solo esto, sino que incluso cuando llueve hay partes de las chincanas que son escalonadas, son escaleras muy estrechas y muy altas. Entonces si está lloviendo es muy resbaloso, es muy peligroso estar ahí. Incluso por la propia humedad que queda dentro de la montaña, no hace falta que sea un día de lluvia para que esté resbaloso. El hecho es que este huaquero que les menciono llegó hasta una de las paredes del templo de Santo Domingo, que antes conformaba al Curicancha, el templo del sol, y empezó a golpear desesperadamente la pared en medio de una misa. Así que interrumpieron la misa, abrieron la pared, dieron con que una persona estaba con un maíz de oro, era este huaquero, pero él estaba en un estado de shock y al parecer él murió ese mismo día o hasta la mañana siguiente, no lo recuerdo bien, pero murió. Y él estaba, digamos, asombrado y muy afectado psicológicamente, porque parece haber tenido la experiencia de ser amonestado por los espectros que habitan en la montaña. Es una posibilidad. Ahora hablemos sobre lo que es la arquitectura colonial hispánica. Se caracteriza por el diseño de las iglesias con dos torres donde cuelgan los campanarios y luego un pasillo largo que finaliza en altar. Además, sus edificios residenciales tienen una fuerte influencia mozárabe. Es decir, me refiero a la cultura del califato, en principio omeya y luego el califato de Córdoba. Esto se revela en el diseño de las casas con fuentes en un jardín interior, lo que es de origen arábigo. Es muy interesante porque las casas coloniales que ustedes pueden ver, en particular en lugares como el Centro Histórico de Quito, que es bellísimo, son de origen hispánico, pero influenciado en un principio por la arquitectura arábiga. Ahora hablemos sobre lo que es la arquitectura sagrada católica. Aquí está, por ejemplo, el diseño de la Catedral de Ambato, caracterizada por su torre de campana y sus cúpulas coronadas por la cruz. Este es uno de los tantos diseños que pueden haber. Realmente, si uno se pone a observar cada detalle de la arquitectura, cuando hablamos de algo sagrado, pues todo tiene una significancia. Todo, cuando hablamos de algo teológico, todo en la arquitectura tiene una significancia. El que construya un templo para generar un culto de aprecio hacia alguna entidad, pues siempre tiene que fijarse en más de un aspecto. Incluso hablamos de por dónde sale el sol, dónde se oculta el sol, porque los templos, al menos los templos más importantes, también están direccionados en torno a los planos cardinales. Y después de eso están otros aspectos más que se toman en cuenta, como el número de ventanas, por ejemplo, o el número de puertas, que en este caso, si pueden darse cuenta, hay 3 puertas grandotas, y eso es porque se refiere a la Trinidad, ¿no? Es la puerta diseñada en torno a la Trinidad, entre otros conceptos que se manejan. Aquí también tenemos un ejemplo de una arquitectura sagrada católica, pero este es más convencional, es el de una iglesia parroquial, en particular de la parroquia de Tanicuchi, que es una parroquia muy bonita que he tenido la oportunidad de visitar. De hecho, la iglesia por dentro también es simpática. Pues bueno, aquí se obedece en cambio al principio de tener 2 torres de campanario, lo cual es muy interesante porque tanto en la masonería como en la cultura Rosacruz, pues se hace un énfasis particular al principio de dualidad, que suele representarse
o bien con 2 pilares o bien con 2 cetros, como es en el caso de Huiracocha. Pero claro, Huiracocha ya no obedece al principio Rosacruz, es otro culto, pero todo esto es una exploración de las leyes mismas del universo y su representación arquetípica a través de estos símbolos, como lo son las 2 torres o los 2 cetros. Aunque en este caso también existe una capilla más chiquita al lado, que me parece que es para los chicos que siguen, ¿cómo se llaman esto? Se me va ahorita el nombre. Pero bueno, me refiero a los muchachos que están estudiando, ¿no? Preparándose para... Ya. Bueno, los muchachos que se están preparando, conociendo de la cultura católica y todo esto, para eventualmente ya poder hacer la primera comunión, la confirmación y todo esto. La catequesis. Sí, esta capilla que está al lado es, tengo entendida, para la catequesis. Ahora está esta yapita, que es el Castillo de Coral en Florida. Nótese que el color de fondo es diferente y la yapa le he escrito en color morado. Bueno, el color morado en el futuro notarán en los talleres que tiene una significancia particular, es básicamente una división de subtema, pero también lo uso para referirme a una instancia que es una yapa. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en lo que va a ser este nivel y el siguiente nivel, el nivel 3, yo voy a hacer cierto contenido que va a tener un espacio focalizado para los que están suscritos propiamente al centro y que participan en las clases virtuales a través de Meet. Entonces ellos tienen acceso a contenido como este, y de hecho tienen acceso a más contenido que este, pero yo he decidido poner este en público para que se familiaricen con los conceptos que yo les complemento a los integrantes del taller, porque ya que ellos pagan también para recibir estos talleres, se me hace apropiado darles un contenido extra que no llega al público, pero también quiero que el público sepa que existe esto, así que algunos cuantos elementos que tengo de yapita pues les pongo aquí para que sepan de su presencia, y me parece que son complementos importantes, como este castillo de coral que dice: el castillo de coral es una misteriosa estructura de piedra creada por el excéntrico estadounidense Edward Leeds-Kalnin, que vivió de 1887 a 1951. Fue un inmigrante de Letonia. Algunos comentan que Edward Leeds-Kalnin construyó el castillo utilizando solo la fuerza de sus manos y que además utilizó conocimientos ocultos. Esto es muy interesante y es la razón por la que lo pongo aquí, y es que esta estructura se supone la hizo solo él, una persona, y que no era tampoco un joven vigoroso. Quizá en su momento de juventud, pero ya no era un joven para cuando realizó toda esta estructura. Tengo entendido que lo hizo como una especie de homenaje hacia una mujer a la que amaba. En todo caso, es muy llamativo porque él sugería que había llegado a entender cómo los egipcios construyeron sus pirámides, es decir, él como que accedió a algún secreto arquitectónico con alguna base alquímica para la construcción con piedras pesadas, grandotas, porque por eso es un castillo de coral, esas piedras son de coral. Entonces, para que él haya podido levantar y gestionar estas piedras, él tuvo que haber hecho uso de algún instrumento o técnica que no está a nuestro alcance a día de hoy, pero que es bastante útil al parecer, y que podría no solo coincidir con aspectos de la construcción de la pirámide de Giza en Egipto, sino incluso, quién sabe, con la forma en la que se construyeron las edificaciones en el Tahuantinsuyo milenario, específicamente las construcciones de carácter prehispánico. Es difícil saberlo, pero podría ser, y noto que esta persona también tenía conocimientos de alquimia, porque no en balde habrá construido estos, no sé si decirles monolitos, pero digamos estas estructuras que asemejan a los planetas, ¿no? A los astros del sistema solar, como al menos aquí parece estar Saturno y la Luna y quién sabe qué otro planeta más. Entonces intuyo que esto tenía también un significado particular, porque nadie que sabe de estas cosas las hace de manera fortuita. En muchas fotos del proceso de construcción se puede apreciar cómo Edward utilizó un trípode de madera de pino con cadenas, su propio peso y una misteriosa caja negra que está presente en numerosas fotos, para mover cientos de toneladas de roca maciza él solo. Otro dato curioso es la constante reiteración que hacía Edward Leeds-Kalnin en que sabía el secreto de las pirámides en referencia a las de Egipto y su construcción, afirmando algunas veces que sabía hacer que las rocas no se sintieran pesadas
Otra cosa que ayudó a formar más el misterio fue que generalmente trabajaba de noche. Bueno, justo como podrán notar, esta persona aparentemente tendría algún conocimiento particular, pero que él no quiso compartirlo, por lo que cuando él murió, pues se llevó a la tumba este conocimiento. Aunque sí quisiera enfatizar que sobre las pirámides de Giza se ha llegado a ciertas hipótesis que concluyen había una vía, digamos, fluvial, si es una vía fluvial, que utilizaron para la construcción a través de tecnología hidráulica de las pirámides. Aunque cuando yo vi cómo ilustraban este hipotético mecanismo de construcción, si bien me pareció lógico, me quedó ciertas dudas, por lo que yo no sabría decir si es que es el método definitivo que se usó para las pirámides. Pero bueno, hay ciertas conclusiones y en ese caso no tendría nada que ver con los mecanismos que aparentemente usó este señor, pero una vez más queda como un misterio. Ahora hablemos del tema metalurgia, en el que exploraremos el subtema concepto filosófico del oro, artesanías, discos de ticuna o solares, dagas rituales, cetros y pan de oro. Sobre el concepto filosófico del oro. El oro, desde la cosmovisión andina, y digo andina con T porque en realidad esto tiene un secretismo andino, dado que de hecho la D es una letra o un sonido de origen hispano, disculpen. Pero el anti se refiere a la región o reino del Tahuantinsuyo del que salía el sol. Entonces cuando hablamos del anti, que por algún motivo tradujeron como Andes, aunque realmente yo no le veo ni patas ni cabeza de que hayan hecho eso, o sea, lo hicieron por hacerlo. A mi criterio fue una idea de castrar o capar el sincretismo original del término anti, pero bueno, en todo caso yo prefiero usar el término antino, que se referiría como a la región del sol naciente, antes que Andes, aunque ocasionalmente sí sigo usando el término andino. Bueno, eso es tema aparte. Dice, desde la cosmovisión andina es para los cerros lo mismo que la sangre para los animales es el núcleo energético de su respectivo Camaquén. Camaquén es fuerza vital. Es de comprender que cuando los huaqueros van a robar el oro de la Apu de los cerros, han de corresponder al intercambio energético sacrificando sus propias vidas. Esto es algo también muy constante en la cultura andina y es el principio de reciprocidad. Por ejemplo, la gente enferma, corrupta y mañosa dice que a los pobres les gusta todo regalado, claro, porque ellos roban a monsalva al dinero del Estado. Aquí en el Ecuador, el gobierno que dizque no vive de bonos, pues se llevó millones y millones de dólares en una empresa que se llama Progen, que dizque iba a darnos turbinas para activar las termoeléctricas en el momento de apagones brutales que vivimos aquí. Pero se esfumó ese dinero, nunca llegaron las turbinas y no sabemos a dónde fue a parar. Bueno, en cierta forma yo creo que es obvio que fue a parar a los bolsillos del presidente, porque eso de que el pobre es el que vive de los bonos y el multimillonario se vuelve rico a base de su esmero y su trabajo es una vil quimera que dicen los adictos, los drogadictos del dinero para justificar su cretinez, su falta de ética y moral, porque muchas veces la gente más acaudalada del planeta, no digo todos, pero sí la abrumadora mayoría, suelen llegar a esos niveles de desarrollo económico, es porque en realidad le mochan el dinero a sus trabajadores, es decir, no les pagan lo que dicen sus contratos, si es que tienen contratos, las prestaciones que deberían darles igual se las mochan, roban dinero del heraldo público, porque recuerden que los actos de corrupción no son exclusivos del político, sino que literalmente el político se pone de acuerdo con una empresa para alguna construcción de algo para que le pase más dinero del que cuesta esa construcción, esa obra, y ahí es donde se mocha la plata, tanto el empresario como el político. Así que el empresario también se mocha el heraldo público y también es un robo cuando no pagan los impuestos, como lo hace el grupo de la familia Novoa, me parece que se llama Novis. En todo caso, pues el no pagar impuestos, el no pagar a tus empleados no te hace una persona más trabajadora, sino un ladrón, un vil cretino. Y el hecho de dar bonos a gente que está en una situación auténtica de vulnerabilidad para que tenga medios para desarrollarse, eso más bien es ético y es correcto. Pero yo les explico todo esto porque
Porque en realidad cuando hablamos de un buen sistema político, como me parece que lo era el Inca, no quizá en todos los sentidos, pero sí en muchos, y no solo el Inca, sino en realidad me refiero a las culturas andinas en sí, prehispánicas, no todas, pero muchas estaban con una profunda conexión espiritual. Entonces lo que se manejaba ahí era el principio de la reciprocidad, que es diferente, porque algo que yo sí estoy de acuerdo es que tampoco le vas a dar a la gente algo regalado, pero eso siempre ha sido quimérico, que lo sepan, o sea, quien crea que realmente alguien recibió un bono como quien recibe plata regalada o servicios regalados es un cretino, porque uno paga impuestos, todos lo pagamos, salvo los más adinerados del país que están en el poder, que son justamente los verdaderos ladrones y parásitos de este país. Por lo demás, todos pagamos un impuesto, de manera que no existe te regalan algo, sino que existe un principio de reciprocidad, y de hecho lo que podríamos esperar es aumentar nuestra cuota de reciprocidad, que por ejemplo los jóvenes a día de hoy, bueno, en una sociedad funcional deberían estar recibiendo varias prestaciones como becas, como el desayuno escolar, entre otras cuestiones, incluso el uniforme. Pues todo esto es algo que hasta cierto punto sí financia el Estado, pero entonces el joven también tiene que, por principio de reciprocidad, pagarle al Estado con su mano de obra, lo cual no ocurre. Pero sí existe un pago de impuestos de parte de toda la sociedad, incluyendo los niños y los adolescentes, en la compra de diferentes productos o servicios. Bueno, eso es un tema aparte. El hecho es que, conectándolo con esto, si tú vas a una montaña y tomas su oro, que básicamente es el camaquén de la montaña, porque la montaña también es un ser viviente por cuenta propia, pues entonces tú le estás arrebatando energía a un ser cósmico. Entonces este ser cósmico, en principio de reciprocidad, dirá, bueno, dale, pero me quedo contigo. Y es lo que pasa, hay muchas leyendas en los Andes que hablan de eso, de que hay gente que quiere robar el oro a las montañas, pero finalmente se queda atrapado por las montañas. Las montañas devoran a los hombres. Esto es algo que está muy generalizado en la cultura indígena. Yo lo he escuchado en varias regiones, que las montañas a veces comen a las personas cuando estas no son respetuosas con estas montañas. Y esto es por el principio de reciprocidad que les digo. Que por cierto, el oro no solo aplica como la fuerza vital de las montañas, sino que en sí incluso es concebido como el jaguar o la sangre del sol, de las estrellas. Y esto en un sentido literal es así, porque el oro no se forma como tal en el planeta Tierra por las montañas. Quizá químicamente he escuchado que puede llegar a ocurrir esas cosas, pero eso ya es algo que se me escapa a mí del conocimiento. Pero lo que sí sabemos es que el oro se forma particularmente en las supernovas, cuando una estrella colapsa y se vuelve tan densa en su colapso, porque digamos que lo que mantiene a una estrella inflada es la generación a través de la fusión se genera luz, fotones. Es un proceso físico-químico, pero cuando una estrella ha alcanzado un punto máximo de aprovechamiento de sus gases, entonces colapsa sobre sí misma, es decir, la estrella ya no está en expansión por el proceso de la fusión, se contrae, y en la contracción se genera elementos muy pesados como lo es el oro, y este sale reventado y termina colisionando con otros cuerpos celestes y se impregna en estos cuerpos celestes, como es el propio planeta Tierra, que en su formación habrá adquirido oro de parte de diferentes coordenadas del cosmos, que llegaron desde una supernova, llegaron hasta este sistema y se fusionaron con asteroides, y estos asteroides a su vez formaron poco a poco el planeta Tierra. Ahora hablemos sobre lo que serían las artesanías. Bueno, aquí tenemos a un conjunto de artesanías que tienen que ver con más que nada copas, pero eran copas que tenían un significado ritual o ceremonial. De hecho, cuando hablamos de las artesanías pensamos en algo que es simple y llanamente bonito, vistoso, simpático, pero realmente las artesanías trascienden a algo meramente vistoso y simpático, sino que una auténtica artesanía es en principio un elemento con simbología y fundamento alquímico. Pero bueno, también podemos entender otras cosas que no necesariamente sean así. Por ejemplo, ciertos productos que se hacen de manera artesanal y son simplemente de uso corriente, pero originalmente, y esto es porque sobre todo nuestras sociedades milenarias antiguas, hoy en día hemos creado esta desconexión con lo simbólico, como en la ropa. Por ejemplo, tú te pones ropa que sea simpática ya, pero en realidad antaño todo tenía simbolismo, todo tenía un simbolismo cuya profundidad era avanzada, como es el caso de estos vasos que se habrán usado en diferentes momentos rituales o ceremoniales,
o habrán sido acordes también a la jerarquía de quien fuera su poseedor, tipo un cacique local o un cacique nacional del imperio. Podría haber sido ciertamente inca, pero también habían otros como los chancas, como Nazca, Chavira, etc. Bueno, a mí me llama la atención porque estas alegorías hacen referencia al rostro del sol, por lo que estoy notando. También está esta pechera, que era una suerte de símbolo de estatus. Esta pechera que está aquí, probablemente de oro, aunque quizá también habrá sido de bronce, es difícil saberlo con esa imagen. Pero bueno, estos elementos también eran mecanismos para destacar la jerarquía de la persona que usaba dichos artilugios. Ahora hablaremos sobre lo que es los discos solares o discos de ticuna. Bueno, aquí hay una imagen ilustrativa. Nunca llegué a encontrar una información exacta que me narrara de qué origen es este disco, que es el más expandido en el internet. Lamentablemente no se pueden encontrar muchos más ejemplares de discos solares prehispánicos andinos, pero esto es lo que más asoma en el internet, aunque no sé datar el origen cultural que tiene, pero se ha extendido como uno de los emblemas culturales de las civilizaciones andinas prehispánicas. En todo caso, está impregnado de simbolismos y todo indica que habrá sido empleado como una suerte de calendario que se le posicionaba en diferentes lugares del reino para distinguir, por una parte, qué fecha era. Por otra parte, tengo entendido, tenían una utilidad visual porque eran posicionados en lugares en los que reflejaba el sol hacia la fortaleza en el que residiera el cacique local. Entonces la fortaleza del cacique local siempre estaba iluminada con los rayos del sol dorados que reflejaba este disco, pero muy probablemente también se usaba para medir las fechas del año o al menos los horarios del día, por lo que tiene una cantidad de información sincretizada que en algún momento ojalá podamos lograr descifrar. Aquí hay otra imagen representativa y también noten que tiene un poco esto que les mencionaba en el taller anterior de los labios ferales, aunque con sus propias características. También vamos a hablar sobre lo que son las dagas rituales. Estas se usaban para retirar diferentes órganos. No sé si es que alguna de estas se usaba para hacer la trepanación, no lo he escuchado, pero es probable que también algunas de estas se usaran para la trepanación, que era perforar el cráneo de una persona y hacerle un tratamiento en el cerebro. Pero muy probablemente también se los usaban para tomar sus órganos, como el corazón, en momentos en los que se hacían sacrificios humanos, que a mi criterio habría que contrastar este tema de que el incario, me refiero al imperio inca, hacía sacrificios humanos. Tengo entendido que sí, pero respecto a sacrificios quitando órganos y eso, pues no he encontrado información puntual, pero también hay indicios de que sí, y estos mismos instrumentos como las dagas rituales podrían ser uno de los indicios. Yo pienso que sí ocurría, pero no he adquirido información muy puntual sobre el tema, por lo que no les digo es algo que definitivamente pasaba, pero es una posibilidad, vaya. Ahora también hablemos sobre lo que son los cetros. Antaño, los cetros determinaban las fronteras entre diferentes pueblos. No se constata en los manuscritos, esto se constata en los manuscritos de Huarochirí en el capítulo 12, página 219. En esta parte pues se describe que los pueblos antaño ponían cetros como una especie de lindero entre ailius, ¿no? Tomemos en cuenta que era una vastedad de territorio gigantesco con una población humana muy pequeña, muy menor, de manera tal que existían extensiones gigantescas y no todo estaba tan bien delimitado, ¿no? Las fronteras entre cada ailiu y cada ailiu. De hecho, en gran medida habían tierras fértiles y libres que no habían sido ocupadas todavía por algún ailiu. En todo caso, las tierras que ya estaban ocupadas tenían como lindero estos cetros que se le ponían. Es muy interesante. También constituían un mecanismo de la alquimia local. Esto se ve en que la representación del Apu Pachacama es a través de un cetro o vara que tiene presentes diferentes símbolos alquímicos. Antes de explicar esto de Pachacama, que sepan también, para quien no lo conoce, aunque es muy conocido esto, que según la leyenda, el Cusco fue fundado cuando Manco Cápac lanzó un cetro de oro que él portaba, y allí donde el cetro se clavara y se hundiera, ahí es donde tendría que fundar el Cusco, que sería el núcleo o el corazón del imperio naciente, que luego sería conocido como el Incario o el Imperio Inca.
Eh, pues bueno, en el caso de Pachacamac también aquí hay una referencia, porque si se dan cuenta, esta es una réplica. El original de Pachacamac fue destruido porque en realidad se tiene el registro de que las huacas sí hablaban, o sea, los propios cronistas españoles católicos registraron ocasionalmente que sí, que en efecto los monolitos o los entes sagrados a los que los incas rendían tributo, pues en efecto podían comunicarse, y Pachacamac, que era junto con Huiracocha el más importante, porque había la tradición de que en las tierras bajas del Incario se le rendía tributo a Pachacamac y en las tierras altas a Huiracocha. Pues en todo caso, Pachacamac era uno de los principales ídolos de la cultura inca, por lo que tenían que destruirlo sí o sí. Pero sí se hizo una réplica de cómo habrá sido originalmente el cetro que portaba el espíritu o Apu de Pachacamac. Ahora hablemos sobre lo que es el pan de oro de la iglesia de la Compañía de Jesús. Una iglesia espectacular, hermosa. Bueno, en realidad estamos hablando sobre lo que es el pan de oro. No sé si es que ustedes hayan visto cómo son los templos también en Asia, pero a nivel mundial los templos más importantes, no necesariamente todos, pero muchos de los que son muy muy importantes, suelen estar conformados en gran medida por oro. Y una de las variantes que se tiene es el pan de oro, que esto se ha generalizado, o se generalizó sobre todo en las iglesias católicas que se construyó en la época del Imperio Español. Pero tengo entendido que de rato en rato todavía se realiza esta práctica, y es porque, como les dije, el oro es un elemento que representa la sangre literal de las estrellas. Es un elemento divino, en verdad. De hecho, a los incas sí les gustaba el oro, sí tenían un cariño por el oro, pero no en el sentido material, económico, de que ay, dame el oro porque con esto tengo estatus. Quizá un poco de eso haya habido, pero realmente lo que se usaba como divisa eran instrumentos como la concha spondylus, y también se hacía trueque. El tema del oro es más bien que tiene un valor espiritual, y los incas lo veían de esa forma, con su valor espiritual. Pero claro, los españoles no lo entendían del todo bien, salvo los sacerdotes, de manera que, salvo los sacerdotes, reitero, los demás colonos pues era pásate ese oro, con eso me puedo pegarme un whisky y lo que sea. Bien, ahora hablemos sobre lo que son los hornos precolombinos. Fundición, proceso de transformación de las menas trituradas mediante el calor en metales. Estos centros de fundición o metalúrgicos se localizaban cerca de los centros mineros, eran espacios abiertos o semitechados sobre cimas de los cerros. ¿Y saben por qué estaban en las cimas de los cerros? Porque ahí pegaba más fuerte el viento, lo que avivaba más las llamas de estos hornos, y con eso se podía fundir mejor los metales que hubieran en cada mena. Para quien no esté familiarizado con el concepto de la mena, pues piensen en una suerte de trozo de minerales diferentes, variados, incluso rocosos, pero en los cuales estuviese disperso, no puro, pero sí presente alguna suerte de metal que ante el calor se filtra, porque como el metal es más pesado, entonces va hacia la parte más baja. Entonces ahí hay una separación de los minerales que existieran en una mena. Aquí tenemos otra imagen ilustrativa de cómo eran estos hornos precolombinos, ¿no? Nótese que tenían sus aperturas, tengo entendido, eran hechos de barro, ¿no? Entonces, es más, permítanme hacer un acercamiento a esto. A ver. Dice, es que está en inglés, no se va a entender muy bien. Bueno, se los resumo. Tienen como estas aperturitas, ¿no? Estos huequitos a través de los cuales entra el aire. Adentro ponen tipo carbón o otros combustibles, pero principalmente carbón en realidad. Entonces con el viento esto generaba el calorcito, se empezaba a calentar la mena, y la mena empezaba a derretirse y se fundía hasta la parte de abajo. Ya en la parte de abajo se le recogía. De hecho, no es solo la torrecita, sino que, como se pueden dar cuenta, aquí hay como una especie de orificio por debajo. Entonces aquí es donde se concentraba realmente los metales ya disueltos. Ahora hablemos sobre lo que es el armamento, con los subtemas: armas mesoamericanas, armas preincas, armas incas y armas hispánicas. En lo que respecta a armas mesoamericanas, tenemos la honda o tematlatl, que sería lo equivalente a la huaraca en las culturas incas. Tenemos la espada o macahuetl, que son preciosas, son una especie de estructura de madera parecida a una quizá mezcla de garrote y espada más bien, o espadón, porque eran anchas,
pesadas, y en los costados tenían dientes de obsidiana, y la obsidiana es muy filosa, era un arma espectacular. El problema es que la obsidiana, si bien es filosa, también se parte. Entonces, con el uso de estos macahuitl, que es mesoamericano, ciertamente aquí hablamos del andinismo, pero me encanta complementarle con lo mesoamericano, ¿no? Por si acaso se lo preguntan. Pues bueno, cuando alguien le asestaba un golpe al adversario con estas, le hacía un daño mortal, pero se reventaban estos dientes de obsidiana, entonces tocaba renovarle cada cierto tiempo. También había el uso de la flecha o mitl, el hacha o tlaximaltepostli, quiero decir, el arco o tiahuotoli, la lanza venablos o atlatl. También está esta suerte de hacha de sílex, es una especie de garrote con una suerte de estructura parecida al hacha pero de obsidiana. También está la masa o cuauololi. ¿Qué más? Está la masa o macana, la punta de lanza, o la lanza que se traduciría como teputzopili. Y también hablaríamos de un cuchillo o tecpal, pero tomemos en cuenta que eso sí, la metalurgia de las culturas prehispánicas de la Abya Yala no eran tan avanzadas. Bien, aquí también tenemos otra ilustración sobre estas armas mesoamericanas. Quiero que se fijen particularmente en el macahuitl. ¿Era macahuitl? Sí, es macahuitl, que es esta suerte de espada, aunque realmente no sería como tal una espada, pero que tiene los dientecitos de obsidiana. Es bellísima, dice. Una de las principales armas utilizadas por los aztecas era el macahuitl, un mazo de madera incrustado de afilados trozos de obsidiana. La obsidiana es un vidrio volcánico tan afilado que puede cercenar la cabeza de un caballo. Imagínense. También está esto que dice cuchillo de pedernal de hoja afilada y cerrada, aunque me da la impresión de que estos cuchillos no necesariamente eran para la guerra, sino más bien eran de uso ritual, probablemente, o incluso alguna situación médica, civil, no sé. Pero bueno, quién quita que igual usaran para algún aspecto militar. Aquí está otra ilustración de cómo se ven estas armas mesoamericanas. Noten que también tenían sus respectivos escudos. E incluso había macahuitl que tenían una apariencia más parecida a la de una alabarda que a la de una espada, ¿no? Como es el caso de esta que está aquí, que es de un cetro más o menos alargado. Y ahora vamos a hablar sobre lo que son las armas pre-inca. Bueno, en realidad me puse a indagar sobre todo lo que había aquí y me di cuenta de que realmente todo lo que está aquí no necesariamente eran armas, sino que algunos eran elementos más bien rituales, y ya les voy a explicar por qué. Tenemos en esta partecita, a ver si es que le puedo hacer más grande, que quiero que se vea bien. Eso, aquí tenemos esto que dice alabarda o vicus. Esto era realmente una de las armas que sí se le usaba. Realmente no sería una alabarda, porque una alabarda es como puntiaguda o punzante, pero esto no, era realmente como una suerte de palo largo con una especie de bolita destacada, a veces de madera, a veces de piedra, dependía, quizá a veces de metal, pero una suerte de cetro de madera que usabas para aporrear al enemigo. Aquí está también lo que sería una porra estrellada, era una porra más chiquita. Aquí está un casco metálico, esto probablemente sí se usaba. Está un asta metálica. De estas no tengo mucha constancia, pero parece ser que sí han habido. Indumentarias. Esto que ven aquí parece ser una pechera, entonces se le ponía aquí con alguna suerte de metal, preferentemente bronce u oro. Yo creo que habrá sido para la guerra el de oro más que el de cobre, más que el de oro. Pero bueno, esta pechera ya te cubría al menos un poco, ¿no? De hecho, también aquí tenemos una imagen ilustrativa de un escudo recto en formación lineal. Y esto es a lo que yo me refería con que no es tan exacto el tema de que estas sean armas, porque esto que ven aquí que dice espada, no le ponen en la traducción, pero no es una espada, en realidad eran instrumentos. Bueno, se le puede decir que sí era una espada en un sentido amplio, abierto al término, pero no en el sentido militar, porque en realidad estos eran instrumentos de carácter ritual, y uno se puede dar cuenta de esto sobre todo porque los elementos de carácter ritual suelen tener alegorías, suelen tener figuritas como esta que está aquí encima,
porque si se lo piensan, si un soldado toma esta figurita, no es correcto, o sea, no es viable para que tú le tengas a la espada de una figura como esa, va a ser muy incómoda y desagradable para las manos. Eso mismo ocurría con otros elementos. Nótese aquí, ¿no?, lo que dice: armas metálicas consideradas ligeras por el Imperio Moche. Entonces lo que quiero que sepan es que esto que les estoy mostrando es indumentaria de los Moche. Bueno, aquí tenemos tocado metálico. Esto no sabría decirles en qué espacio se usaba. En realidad probablemente era como una especie de, no sé, se usaba para el estómago, no sabría decirles. Está también este casco cuchilla. Este casco cuchilla quizás sí lo usaban los generales como para destacar su estatus, pero no necesariamente tenía que ser militar, sino que existen este tipo de indumentarias para destacar la jerarquía del cacique también. Está la máscara, está una coraza, está este protector de metal. Algo que parece que sí se usaba era una, no sé si lo sabían, pero la élite inca, sus aristócratas, solían tener unos expansores enormes en las orejas. Era una suerte de muestra de que podían resistir el dolor en parte. Pero creo que a veces usaban justo en estos orificios hechos con expansores, a veces usaban una especie de plato redondo metálico que también nos servía hasta un punto como protector, ¿no?, de los lados colaterales de la cabeza. También está esta masa de bronce. Esto sí habría sido un arma, aunque no sé qué tanto, no tengo tanto conocimiento sobre esto. No es tan fácil acceder a información sobre armas prehispánicas, les comento. Parece que es algo muy elitista, muy reservado. No me sorprendería que aposta, pero bueno, quién sabe, al menos ahí lo que hay, les estoy conversando lo que he podido hallar. También está este casco metálico, unos guantes metálicos, esto sí había. Aquí dice, por ejemplo, sable doble filo, pero yo no le veo por dónde le puedes usar esto de manera práctica en un ejercicio militar. Probablemente igual era de carácter ritual o uso quizá médico, quirúrgico, quién lo sabe. Quizá en algún momento alguien le dio algún uso militar, pero no me da la impresión de que haya sido así. Está también el arco y la flecha, esto se sabe que sí se usaba, pero el arco y la flecha era algo que se usaba sobre todo en la región del Antisuyo, que sería la región particularmente amazónica. También tenemos lo que sería un guante, armaduras, coaxial, botas, espinilleras. Habían escudos, eso sí, habían escudos. Escudo antiasta, ¿no? Lanzas pilium, estas no estoy tan familiarizadas. Está la hoja de archa o aguja, martillo de hierro y plomo de chan chan. Estos les llaman falcatas porque eran parecidos a espadas. Bueno, esta es una falcata, esta es una cimitarra. Este me da la impresión de que quizá podría haber sido más probable que lo usaran en lo militar, pero aún con todo, hasta el momento está refutada estas hipótesis. Se habla de que lo que se usaba principalmente eran esta suerte de porras de madera y quizá ocasionalmente de bronce, o las masas. También está esta hacha de bronce. Sí, parece ser una hacha. Está este rompecráneos, que esto ya es una masa. La honda o la guaraca, de hecho la guaraca es como de un uso medio legendario ahí. O sea, así como ustedes pueden pensar en que, no sé, algún personaje que tenía una espada legendaria o algo así, pues también existían algunos personajes legendarios que se dice con la guaraca podían hasta partir montañas. Está este champi de 2 terminales estrella, largo 180 centímetros. Está el liwi o boleadora metálica y dice: notas, las armas metálicas del Imperio Moche mostradas aquí arriba son todas originales y antiguas. Fueron comunes en el periodo Vicus hasta el final del periodo Moche. Sus armas pesadas y sus armas navales es aparte. Bien. Ahí sí, volvamos a lo normalito. Aquí tenemos las armas incas. No quiero prolongarme mucho porque en realidad es más o menos lo mismo, solo que existe más o menos la misma malinterpretación. Por ejemplo, aquí hay un machete, dice que es un machete, pero aunque no se ve bien la figura, tiene también como una especie de motivo, una alegoría en la punta donde debería ser la vaina. Entonces en realidad muy probablemente también era de uso ritual. Esta que le dice falcata también, pero quién quita que haya habido variantes que se usaran para la guerra, pero que no se ha registrado demasiado porque quizá era de un uso muy reservado, aunque no se ha extendido mucho ese relato.
Pero bueno, estos instrumentos que ven aquí, según algunos historiadores, dicen todos estos instrumentos eran de uso ritual. Y yo creo que hay que mantener la mente abierta. Hablamos de que existe la hipótesis del uso no tan cotidiano de estos instrumentos y es probable de que en ocasiones hayan sido elementos de guerra. Aquí ya tenemos una alabarda un poco mejor diseñada, tenemos la maza, ya hay hachas, esto ya estaba presente, hachas hechas en base de piedra en realidad, pero ya existían, ya los escudos estaban un poco más estilizados, la ropa. De hecho, bueno, aquí no lo dice, también está este garrote de bronce. Esto también es algo más novedoso en comparación a las armas que estaban presentes en los moche. El hecho es que, aunque aquí no lo he mencionado, ya en el periodo final de la civilización inca, pues los incas rebeldes de Vilcabamba ya tenían arcabuces, ya tenían caballos, ya tenían espadas, ya habían adquirido indumentaria hispánica, me refiero, ¿no? Entonces es correcto decir que han habido incas que han sabido usar espadas, cabalgar a caballo y que usaran arcabuces. De hecho, los incas rebeldes de Vilcabamba tuvieron cierto nivel de acogida y auge o apogeo, pero lamentablemente al final de todo no lograron prevalecer y ciertamente fueron absorbidos por el Imperio Español. Seguimos. Ahora vamos sobre las armas hispánicas, que en realidad habría para explorar un montón, porque ya hablamos de la estructura militar de origen, bueno, más bien de asimilación mediterránea, porque no quiero quedarme en lo europeo. Realmente hubo un intercambio multifacético de los diferentes pueblos en el Mediterráneo, por lo que no solo europeo, es mediterráneo. Pues bueno, ellos ya llegaron con una indumentaria bastante avanzada, ellos ya tenían, fueron los primeros en llegar con arcabuces, ¿no? Tenían los mosqueteros, tenían cierta doctrina militar en la que algunos tenían vestimentas más ligeras, otros más pesadas, unos cascos de metal con una metalurgia más avanzada, ya tenían espadas, ya tenían alabardas bien sofisticadas, tenían estos cañones, usaban la pólvora. Entonces aquí ya hay un nivel de avance, ¿no? También tenían evidentemente jinetes. De hecho aquí hablan de que poseían jinetes y perros de caza, lo cual fue una cosa que despedazó a muchas huestes de los adversarios de los españoles, porque los perros de caza eran perros grandes, criados para la guerra, tenían un gran impacto social. Ahora hablemos de lo que es la navegación, con el subtema navegación precolombina, embarcación de balsas con tiqui, embarcación de paja totora, islas de totora, casas de totora. Otro subtema es navegación hispánica, ya hablaremos de lo que son los galeones, las carabelas, astrolabio, cartografía, el ancla, conocimiento para la navegación y la genética de navegación en sí. Bueno, en esto está la navegación precolombina, cuyos referentes podrían ser las islas de Totora o casas de Totora. Claro, en realidad las islas de Totora en sí no es navegación, pero tiene que ver con la ingeniería orientada hacia el agua por parte de las civilizaciones prehispánicas. Y esto es un arte que hasta ahora sigue vigente en el lago Titicaca, me parece que en particular en el lado boliviano, porque como ustedes pueden ver en la ilustración de abajo, bueno, es una foto, se crean literalmente islas hechas a base de paja totora que se mantienen flotando tranquilamente en las aguas del lago Titicaca. También sobre lo que son las casas de Totora, pues fíjense que en realidad no solo es la isla, sino que es toda una estructura hecha a base de Totora, un elemento espectacular. Me sorprende lo avanzado que llegaron a hacer con esto. Es una artesanía, yo creo que no fácil y con bastantes utilidades, pero depende, o sea, para un aspecto militar no va a tener un impacto tan abundante, pero para un aspecto, yo lo concibo quizá más espiritual, más armonizador, en una búsqueda de generar una simbiosis, una retroalimentación con la Pachamama, quizá habrá tenido un uso interesante. A mí me encantaría visitar una de estas en algún momento. Ahora tenemos lo que son las embarcaciones. También tenían estas embarcaciones, me olvidé de mencionarlas, estas embarcaciones que estaban hechas igual a base de paja totora. Tenían buen aguante, pero no era lo más avanzado. Más bien para eso tenían embarcaciones de balsa con tiqui.
Nótese que esto hace referencia también a un documental que me parece que se llama Kon-Tiki, justamente, que habla de un... no recuerdo qué nacionalidad tenía, creo que era nórdico, no lo recuerdo bien, pero hubo, según yo, era un europeo que tuvo la hipótesis de que quizá se podría demostrar el viaje de Tupac Yupanqui hacia Papúa Nueva Guinea, o Rapa Nui también conocido, en estas balsas prehispánicas. Y si es que él lograba hacer una travesía desde las costas del Perú hasta Rapa Nui u Oceanía en una embarcación basada en la ingeniería de las balsas Kon-Tiki, pues entonces demostraría la hipótesis de que en efecto el Inca Tupac Yupanqui llegó a conocer Oceanía y tuvo contacto con estos pueblos. De hecho, en el documental se da a entender que él lo consiguió, que él consiguió llegar hasta Oceanía en una de estas embarcaciones, lo cual me pareció un hecho extraordinario. Aunque aún así hay gente que lo refuta, yo lo único que puedo decirles es legítimo refutar, pero al menos procuren no verse odiosos, porque me temo, en mi experiencia personal, que me he topado con personas que refutan esta hipótesis, pero lo hacen con una actitud que me genera desconfianza más bien hacia ellos, como que muy repelentes. Pero bueno, mi experiencia nada más. Y aquí hay otra ilustración de cómo serían estas embarcaciones de balsas, porque tenían que también tener ciertos espacios para almacenar algunos insumos, ¿no? Como pueden ver aquí. Y se ve una ilustración también de lo que serían las conchas Spondylus o concha marina, que era usada ocasionalmente como una divisa. Y esto es porque, según los manuscritos de Huarochirí, habría al menos se menciona una huaca en particular que recibía como ofrenda las conchas Spondylus, no recibía otras ofrendas que no fueran la concha Spondylus. Entonces parece que las conchas Spondylus eran una suerte de elemento con valor divino para algunas huacas, y por esto es como que se creó un poco la tendencia a usarlas como una divisa eventualmente, aunque el trueque estaba bastante extendido de todas formas. Aquí hay una ilustración de cómo habría sido una flota de balsas Kon-Tiki. De hecho, tengo entendido que hay algún colonista que mencionaba que en la llegada de Francisco Pizarro hasta el Tahuantinsuyo, antes de llegar, pues él había tenido una aproximación, o sea, no es que contactó con ellos de manera comunicativa, sino que él vio en una de sus travesías antes de llegar al Perú, vio en una de sus travesías a toda una flota de estas balsas dirigiéndose hacia una dirección, me parece que mencionaba era norte, pero no lo recuerdo muy bien. El hecho es que sí se menciona que Pizarro en algún momento llegó a presenciar a una de estas flotas de estas balsas. Ahora tenemos también lo que es la navegación hispánica. Aquí hablamos ya de lo que eran los galeones, que eran barcos gigantescos, como pueden ver. Barcos gigantescos que tenían que llevar, imagínense, cañones, las esferas de metal que lanzan, ¿no?, los cañones, el licor, los insumos de comida. Incluso me parece que llevaban árboles de naranja o de mandarina, porque necesitaban estos cítricos para que no les diera escorbuto, porque lejanas travesías en el mar, o sea, amplias travesías en el mar abierto, pues necesitaban cítrico, porque si no les daba escorbuto y eso les sacaba el jugo. Bueno, sobre lo que es el ancla, es una gran invención, porque gracias a eso pueden dejar varado a un barco o a una suerte de galeón o carabela, lo que fuera. Le podían dejar varado cerca de las costas donde iban a explorar, y de ahí bajaban en diferentes tipo canoas hasta la tierra. Era algo que en realidad pareciera simple, pero es muy simpático, muy útil, y además incluso el ancla tiene cierta perspectiva alquímica, es decir, tiene una interpretación alquímica, es un símbolo también. Hablamos también de lo que es la cartografía. Esto es algo que no lo tenían los incas, porque los incas se comunicaban a través de quipus y tocapus, pero no hay ningún indicio de que usaran papel, por lo que la idea de que supieran de cartografía es muy improbable. Habrán tenido sus mecanismos para entender bien la geografía, es muy probable, pero como tal cartografía no tenían, y eso sí lo tenían los hispanos, por lo que cuando llegaban a alguna isla se iban hasta el punto más alto de la isla, y desde ahí podían sacar una idea de cómo era la isla y explorarla con mejor
perspectiva, lo cual es muy útil, ¿no? Esto habrá ayudado mucho en el proceso de la colonización. También está el conocimiento mismo para la navegación, lo que conecta con lo que es la genética de la navegación. ¿Qué es lo que les diferencia? Bueno, el conocimiento para la navegación es como propiamente la experiencia que habrán adquirido los capitanes de las carabelas que por ejemplo llegaron hasta la Via Yala. Pero si hablamos de la genética de la navegación, hablamos de la amalgama de todo el conocimiento adquirido por las civilizaciones que interactuaron entre sí, sobre todo en el Mediterráneo, y que gracias a eso pudieron intercambiar sus conocimientos, porque en realidad la experiencia de navegación con la que llegaron los españoles hasta la Via Yala no es algo que lo inventó de cero desde este principio, vamos, o sea, hasta el final los propios españoles. Por el contrario, fue una retroalimentación cognitiva hecha de todos los pueblos del Mediterráneo que entre ellos, por su comercio y diferentes cuestiones que ocurrieran en la historia, pues adquirieron y evolucionaron los conocimientos que entre estos tenían. Aquí hay una imagen ilustrativa de cómo serían las carabelas, y también aquí tenemos una imagen ilustrativa de cómo era un astrolabio, lo cual también es importante conocer, porque gracias al astrolabio se podía dar un nivel de coordenada a las estrellas que se veían. Por ejemplo, si un navío está navegando en el polo norte, pues puede guiarse a través de la estrella polar. Con el astrolabio da una ubicación o una angularidad, una coordenada, vamos, de dónde se encuentra la estrella, y acorde a la fecha del año, pues podían medir entonces, viendo al cielo e interpretando la posición de las estrellas, en qué parte del planeta Tierra se habrán encontrado. En el caso del hemisferio sur no existe una suerte de estrella polar del sur, porque la estrella polar del norte está exacto sobre el polo, sobre el Ártico, sobre el polo norte, pero en el caso del sur no hay tal. Lo que sí hay es la cruz del sur, lo cual es lo que sirve de referencia para la navegación, tomando en cuenta las estrellas, y para esto servía el astrolabio. Bueno, con eso damos por finalizado el taller de hoy. Se me ha ido un poco más de la cuenta. La verdad, cuando hice este taller sí me sorprendí un poco, que me prolongué más de lo que esperaba, pero se me hizo muy bonito la indagación sobre todos estos elementos que les he compartido. Así que espero que lo hayan disfrutado. Yupai Chani por acompañarme, mi yacta amada. Espero que tengan un excelente día, una excelente semana. Alfarrús.